Muy bien, 10:42, seguimos haciendo buenas ideas hasta las 12 del mediodía. Ya está con nosotros Rita Larrañaga, nuestra terapeuta, oidora, bueno, toda, ella es todo para nosotros, para nuestra salud mental. ¿Cómo estás, Rita? Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien, contentos. ¿Arrancamos? Arrancamos, señora, pero así nomás. Bueno. Sí, Hoy listo. creo que vas a tener menos interrupciones porque somos menos. Somos menos. Van a aprovechar más ustedes. Me parece que sí. Hoy van a ser unos aprovechadores. Hoy sí, hoy nos toca. Vamos a arrancar con una historia clínica. A ver. Apa. Epa, Apa. Qué interesante. ¿Estamos? Sí, los oyentes están por ahí. Leo hace así pulgar Sí, arriba. con el Vamos dedito, bien. Entonces, todo bien. en este sábado de buenas ideas arrancamos con una historia clínica y después la charlamos un Dale, poquito. contanos. Informó que sufría de taquicardia cada vez que lo veía, aunque fuera de lejos. Declaró que se le secaban las glándulas salivales cuando él la miraba, aunque fuera de refilón. Admitió una hipersecreción de las glándulas sudoríparas cada vez que él le hablaba, aunque fuera para contestarle el saludo. Reconoció que padecía graves desequilibrios en la presión sanguínea cuando él la rozaba, aunque fuera por error. Confesó que él padecía mareos, que se le nublaba la visión, que se le aflojaban las rodillas, que en los días no podía parar de decir bobadas y en las noches no conseguía dormir. Fue hace mucho tiempo, doctor, dijo. Yo nunca más sentí nada de eso. El médico arqueó las cejas. ¿Nunca más sintió nada de eso? Y diagnosticó. Su caso es grave. Acabamos de escuchar historia clínica de Eduardo Galeano en el libro Bocas del Tiempo. Bien. Pareciera que vamos a hablar de amor, pero hoy, en Buenas Ideas, somatizar. Ajá, bienvenido Alejandro. Ah, no, que en realidad, bueno, esto lo tiro yo como una idea mía, más de uno debe somatizar y ni lo sabe. Totalmente. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer durante esta mañana, hay mucha info concreta, como la que yo le digo la info así como dura, pero me parece que es importante poder diferenciar lo que es realmente un trastorno, ¿sí? Somático, que está ya encauzado en lo que es el diccionario, en el diagnóstico de psiquiatría, y lo que después comúnmente todo el tiempo nos pasa, que es somatizar ante alguna situación de la vida cotidiana. Vamos a un examen y nos ponemos nerviosos, que también es somatizar, pero quiero decir, no es lo mismo el somatizar aisladamente o eventualmente por alguna situación de la vida que tener un trastorno de somatización, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de somatizar? ¿Soma no tiene que ver con alma la palabra? Con el cuerpo tiene que ver. Cuerpo, tiene que ver con el cuerpo. Y somatizar, de acuerdo a la RAE, que es la Real Academia Española, implica transformar problemas psíquicos en síntomas orgánicos, sí, pero de manera involuntaria. Perfecto. Esto es importante entenderlo, es involuntario, la persona no se inventa los síntomas, ¿sí? Realmente sucede a nivel corporal, aunque no tenga un origen en lo biológico, sino que tiene un origen en lo psicológico o en las emociones. Ahora vamos a ir desglosando, sí, todo esto. Es importante que entendamos, y en este micro de salud mental lo vamos a estar diciendo todo el tiempo, que la mente y el cuerpo están conectados, ¿sí? Totalmente. No es que una cosa va por un lado y la otra va caminando sola con los zapatos, no. Mente y cuerpo están conectados. En el micro anterior decíamos no hay salud mental sin salud física y no hay salud física sin salud mental. Van de la mano. Hubo en alguna, si no me equivoco, en alguna etapa del conocimiento, hubo un momento en el cual como que no sé si se entendía o no se sabía, pero como que se separaba mucho esto, Sí, ¿no? sí. Cuerpo, alma. Totalmente, ¿no? totalmente. Hasta que se entendió que era todo una misma esencia. Sí, y hoy por hoy también en la medicina existe tanta especialización, ¿no? Que uno tiene un dolor de una cosita y va a un médico y para otro, y en realidad qué importante también es el lugar del médico clínico, del médico generalista, ¿no? Que nos lleve nuestra historia clínica, porque después vamos transitando de médico en médico y
nadie lleva un control y un registro sobre todo eso que nos conforma. Claro, ¿sí? es más difícil evaluarlo también. Sí, porque a lo mejor al que te está viendo por algo en la piel se le está pasando alguna otra cuestión que tiene que ver con algo intestinal y ni hablar con algo emocional. Entonces, somos uno, es importantísimo que entendamos esto. Cuerpo y mente forman parte de la misma persona. Perfecto. Hay veces en que las personas experimentan estos síntomas físicos de los que veníamos hablando, como el dolor, el cansancio, entre otros que vamos a ir nombrando, pero cuando hace la consulta en el médico no se encuentra una patología que colabore, que corrobore, digamos que verifique o valide estos síntomas. Es decir, que aunque se hacen distintas pruebas médicas, estudios, etcétera, etcétera, no se encuentra un origen identificable. Sí. La persona empieza, generalmente cuando empieza con estos síntomas que no tienen una validación con lo empírico en el cuerpo, empieza con un desfiladero de médico en médico en médico, porque necesita encontrar una explicación a eso que lo está pasando, que le está pasando y que lo desgasta aparte muchísimo física y emocionalmente. Esto es la enfermedad somática, ¿sí? Las personas generalmente ante estas situaciones se sienten bastante incomprendidas y también empiezan a desconfiar muchas veces de algunos profesionales porque a mí me pasa esto, a mí me duele acá, pero insisto, no se encuentra un diagnóstico o no se encuentra una prueba biológica que valide este dolor, ¿sí? Este sufrimiento. ¿Qué es somatizar las emociones? ¿Sí? Entonces, insisto con diferenciar trastornos de somatización o enfermedad somática con lo que a veces a uno le pasa eventualmente con un episodio de somatización. Diferenciemos, porque estamos hablando de cosas distintas. Pero, en este caso, el trastorno de somatización, tenemos que entender que no es una invención de la persona. Lo decíamos antes, la persona no se está inventando el síntoma. El síntoma, aunque no encuentre su correlato en lo biológico, el síntoma en la persona verdaderamente se está manifestando. Al somatizar las emociones, la persona cree tener una enfermedad física, ¿sí? Que no se ha provocado, por supuesto, de ninguna manera, y de la cual los médicos no pueden encontrar el origen en algo orgánico, pero los síntomas son completamente reales. Perdón, te hago una pausa. Sí, claro. Rita, porque, bueno, no sé si saben, a mí me gusta mucho el fútbol. Ajá. Y... taquicardia cada vez que juega el equipo. No, tranqui. Pero sí me he enterado de situaciones que, por ejemplo, un jugador no jugaba y estaba este problema que el jugador argumentaba un dolor y desde el cuerpo médico decían no tiene nada. Sí, pero bueno, y ahí es donde entran las suposiciones. Bueno, este está yendo para atrás, no quiere jugar, no le deben deber el sueldo, qué sé yo. ¿Puede tener que ver con esto? Sí, puede tener que no ver. Le encuentran, mirá, el cuerpo médico dice, no, está ok. Pero él dice que le duele. Y bueno, ¿le crees o no le crees? Bueno, yo no sé la situación No puntual que vos estás diciendo. Puede sé. ser que a veces Pero ha pasado y pero me ha sí, llamado la totalmente atención, puede digo. ser. Es la típica que, varios ejemplos, ¿no? Una mujer que se está por casar y que el día anterior a la boda se brota en la cara y se queda toda colorada o le sale o que una persona que trabaja toda la semana y hace meses que no se toma un descanso, en el momento en el que tiene la posibilidad de tomarse vacaciones, irse de vacaciones, cae con una angina. Claro. O una persona que durante varios años tuvo que cuidar a un familiar por una dolencia prolongada, en el momento en el que queda liberada de su tiempo, también empieza a somatizar, ¿sí? Entonces, me hace acordar a las lecturas que tuvimos que leer y estudiar de Freud en la facultad, casos que planteaba Freud de mujeres que bueno, que habían tenido toda una situación y bueno, y que no podía, yo no me acuerdo ahora bien, ya hace tanto que no leyó eso, pero que sí que había, o sea, manifestaba en su cuerpo dolores y dolencias, pero que tenían que ver, bueno, quizás totalmente distinto, pero que tenían que ver con algo que lo provocaba, ¿no? Sí, sí.
Sí, bueno, de hecho cuando estaba preparando el micro de hoy leí algunas de estas cuestiones de Freud y que yo hoy ni me animo a nombrarlas porque cuando Freud hablaba de estos casos hablaba de neurosis histéricas. Entonces no me parece como tan atinado hoy el concepto. De hecho hay muchos conceptos de Freud que si bien comparto el contenido, ya no tanto la forma de nombrarlo. Quizás están demonizados los conceptos. También, en realidad no es también. que necesariamente sea tan grave, pero bueno, vos decís neurosis histérica, y capaz que no es tan fuerte. Me acuerdo uno de los casos de Freud que era, no sé, una persona que se le dormía el brazo y no sé si te acuerdas, Ale, pero entonces ese adormecimiento del brazo tenía que ver seguramente con una historicidad de esa persona, no era una situación biológica la que le estaba no es que apoyaba la cabeza sobre el brazo y que se la acalambraba, no, se le dormía el brazo, Sí, era una conversión histérica, o sea, una emoción no gestionada que se hacía presente en el cuerpo. Quizás también en esto, porque me pasó, mirá para dónde nos vamos, Dios mío, pero me pasó cuando uno leyó Freud, que la terminología que usaba Freud, uno la tenía internalizada de otra manera, entonces como que te chocaba, que puede ser lo que pasaría hoy, ¿no? Sí. Pero por ahí en su concepto y en su concepción tenía que ver con algo médico que no... Claro, por eso. Hay un montón de cuestiones que a lo mejor hoy a Freud yo le podría decir, que tupé la chica, le podría decir a Freud esto. Si le ponemos otra definición... No, aparte por un montón de cuestiones en relación, por ejemplo, a la homosexualidad, que ya quedaron súper de moda, pero hay una que yo le súper rescato y que tiene que ver con las crisis de angustia. Hoy todo el mundo habla de ataque de pánico y Freud ya decía en 1900 y hablaba en 1900 de las crisis de angustia. Los ataques de pánico son eso. Entonces yo prefiero decirle crisis de angustia porque hablar de ataque de pánico me parece que es un rótulo terrible. Sí, catastrófico. Sí. Bueno, volvemos porque siempre todo Miguel, nos lleva por a otro favor, lado. Sí, no te prometo nada. Vamos a ir un poco a los datos de los manuales de psiquiatría. Ustedes saben que a mí, además de hablar y florear un poco con siempre lo que podemos charlar, cito fuentes y me gusta dejarle a los oyentes alguna información bien concreta. ¿Sí? Entonces, este tipo de afectación está incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Clasificación de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que todos conocemos como el DSM, en este caso 5, porque hay varios, 3, 4, el DSM-5, ¿sí? Y lo conocemos de acuerdo a este manual como trastorno por síntomas somáticos. Se caracteriza por la presencia de síntomas con o sin explicación médica. Además, estos síntomas suelen ser persistentes y acostumbran a manifestarse junto a pensamientos y sentimientos que suponen unas molestias que interfieren en la vida. El punto es que siempre que estamos somatizando, eso va a interferir en nuestra vida cotidiana. Y ahí es cuando tenemos que prestar atención. En algunos casos se puede conseguir diagnosticar según alguna enfermedad médica que esté presente paralelamente al trastorno por somatización, porque puede darse que efectivamente haya una base biológica, pero además somatizar suele conllevar la aparición de estrés, de estados depresivos, trastornos de ansiedad, debido a las dificultades justamente para encontrar respuestas a esto que está sucediendo y puede causar, por supuesto, frustración. Aunque un trastorno somático es una enfermedad muy compleja, la realidad es que la mayoría de las personas experimentamos somatizaciones en algún momento de nuestra vida. Esto es un poco lo que decíamos al comienzo. De esta manera, ejemplos: vomitar por nervios, el dolor de cabeza debido a exceso de estrés, sentirse físicamente débil después de un trauma o una mala experiencia. Estos ejemplos son cómo nosotros podemos somatizar o psicomatizar nuestras emociones. ¿Cuál es la diferencia en somatizar? No, es al la cuerpo. misma manera de decir. Se puede decir de la misma manera. Sí, a veces hablamos de enfermedades psicosomáticas o enfermedades somáticas. Bien, entonces, como para seguir viendo un poco cuándo se considera la diferencia entre, bueno, si estoy somatizando entre eventualmente exactamente, el trastorno y el episodio.
Hay, de acuerdo al manual de psiquiatría, el DSM-5, tenemos algunas características para tener en cuenta cuando ya es un trastorno de somatización. Por ejemplo, la obsesión con los síntomas, la ansiedad y la identificación con el problema. Desgloso rápidamente esto. Dale. La obsesión con los síntomas. Las personas que están somatizando las emociones se acostumbran tanto, ¿sí?, a somatizar, que ya están completamente pendientes el día entero de esto, ¿sí? Están detrás del síntoma todo el día. O sea, ya es una obsesión. Exactamente, por eso una de las Por características ejemplo, para un dolor de cabeza. Sí, puede ser un dolor de cabeza, pero en realidad no tiene que ver con el síntoma, sino con lo que hace la persona en relación al síntoma. Sí, estoy todo el día buscando qué medicación tengo que tomar, todo el día yendo al médico, todo el día haciendo algo, o sea, estoy detrás del síntoma. Y esto ¿sí? no se me pasa, Y esto que no qué se sé me yo, pasa. y vas y venís y hoy por hoy lo peor, buscas en Google para, Sí, para ver o cómo... aparte, o estoy en una conversación de amigos y lo único que hablo, no, que Claro. este síntoma, que este síntoma, que este síntoma. Entonces no tiene que ver específicamente con el síntoma, sino en cómo yo me posiciono afrontás, y claro. cómo yo me relaciono en perspectiva de ese síntoma, ¿sí? La ansiedad sí es otra cuestión, pero la ansiedad, ¿qué quiero? Porque cuando digo ansiedad parecen un montón de cosas. Cuando la ansiedad que yo tengo es absolutamente desproporcionada en relación al síntoma. Si yo tengo un granito en la rodilla, Sí. creemos que podemos vivir Con ese sí, granito. con ese granito en la rodilla. Ahora, si tener ese granito en la rodilla a mí me genera una ansiedad que me lleva todo el día a este pensamiento rumiante del granito y estoy todo el día pendiente de eso, que por supuesto que también está vinculado con lo que hablábamos antes de la obsesión, sí, pero una ansiedad desproporcionada en relación al síntoma también es una característica de que ya estamos hablando de un trastorno de somatización y que no que estamos ante un episodio aislado o eventual. Y por otro lado, y que también, por supuesto que está vinculado con lo anterior, la identificación con el problema. Yo soy eso que me está pasando y no puedo ser otra cosa que eso, ¿sí? Cuando somos absolutamente tomados por ese síntoma, es otra característica importante para prestar atención y para entender que estamos en el momento para consultar un profesional, ¿sí? Causas. Hablemos un poco de las causas. Dale. Se cree que las causas de la somatización tienen que ver con un estado de estrés continuado, con largos periodos de ansiedad pronunciada o con problemas emocionales persistentes, con una pobre gestión emocional. Epa. Sí, subrayemos esto, la gestión emocional. ¿Nos preguntamos nosotros cómo gestionamos nuestras emociones? ¿Qué significa? ¿Cómo ponemos en valor las cosas que nos están pasando día a día, aunque sea algo pequeño? Me peleé con el colectivero, tuve una discusión con el colectivero, o fui a la verdulería y me di cuenta que no me alcanzaba para comprar lo que yo necesitaba para mi familia, tomando un poco lo que hablábamos antes de la alimentación. Sí. O estoy con un nivel de estrés en el trabajo que llego a mi casa y no puedo dejar de pensar en el trabajo, me voy a dormir y todavía el trabajo me está dando vueltas en la cabeza. O cuestiones de la vida personal, me peleé con una amiga, rompí con una pareja. Nosotros nos ponemos a pensar cómo gestionamos esos acontecimientos de la vida. Tiene que ver con reflexionar sobre ese suceso. Exactamente, específicamente, tiene que y ver... no pasarlo por alto, como bueno, ya está, me sentí triste, pero la vida sigue. Y listo, tengo que ir a me sentí trabajar, ahora triste y tengo que ir a jugar total, como fútbol. mañana tengo que seguir, pum, 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 esto lo metí en un cajón. Toda aquella emoción, ¿sí?, que uno mete en un cajón bajo llave, en algún momento vuelve a salir. ¿Y a dónde sale? Sí, lo que no se pudo manifestar con la palabra, lo que no se pudo poner en palabras, lo que no se pudo reflexionar, a lo que no se le pudo dar una vueltita más, aparece en el cuerpo, ¿sí? Entonces, esto de gestionar las emociones es muy importante, ¿sí? Tomémonos el tiempo de poder hacerlo. Mirá Rita, vos, Epa. sí, el tema es el tiempo, se nos va. Pero, fíjate Que vos, vuelva, ¿no? que vuelva, si se nos va. Yo me quedo en esto porque creo que es importante, por lo menos para mí. a ver. Siempre pensé que esta, entre comillas, ahora digo, facilidad de dejar, listo, ya fue, ya pasó, qué sé yo, como seguir
y no frenar y analizar y aún, que ya me quedó de las últimas charlas, tratarlo con un terapeuta, qué sé yo, a lo que nos está pasando. Siempre pensé que eso era una virtud, ¿no? Y ahora, escuchándote, me doy cuenta que muchas de mis cuestiones psicosomáticas, yo le digo a la audiencia, no me importa decirlo, tengo psoriasis, esa cuestión en la piel que aparece en algunos lados de la piel, que lo vengo llevando hace añares, ¿no? Y yo sé que es psicosomático eso. Yo sé que es por ahí. Pero digo, siempre pensé que esta facilidad de decir, bueno, listo, ya pasó, sigamos. Algunas cuestiones que me han pasado el año pasado, por ahí fueron un poquito más extensas en el tiempo hasta que yo las pude superar y tuve mis crisis de angustia que nunca había tenido, o por lo menos nunca me acuerdo. Pero digo, no. El tema es poder, como vos decís, gestionar. ¿Gestionar tiene que ver con hablarlo con otro o puede ser uno mismo, ponerse a pensar? Yo no soy y el gremio se me va a tirar encima ahora. Yo no creo que siempre uno tenga que hablar con un profesional. A veces, no necesariamente un profesional, digamos. A veces también decíamos en otros programas esto de la importancia de hablar con los amigos. Sí. Dijiste, pero a mí me parece que también cuando hablo de gestionar emociones, estoy refiriéndome a la pausa que uno mismo se tiene que respetarse y pensar. En ese momento en que estamos tomando mate solos mirando a la ventana o que nos quedamos en un momento, no sé, bañándonos, en algún momento animarnos a pensar. Aunque eso traiga angustia. Desde ya. Porque a mí me pasa algo parecido. Bueno, pero estás hablando del ABC de la somatización. A ver, te pasa algo, te angustia. Como me trae angustia, lo bloqueo, no lo pienso y después te va a salir por otro lado. Entonces, justamente, si eso te angustia... Mira, la angustia, hablando esto de las cuestiones que aprendíamos en la facu, siempre me acuerdo que la angustia es lo único que no miente. Si vos pensás en algo y te estás angustiando, dale un lugarcito, dale una vueltita a eso. Sí. ¿No tenemos más tiempo? Y estamos ahí como para cerrarlo. Bueno. Pero digo, qué interesante esto, porque esto es para seguirlo. Sí, porque hay muchísima información más. Porque creo que es algo, y aún más de uno que está escuchando, que luego lo escuche, digo, pero a mí me está pasando eso, ¿no? Porque a veces, digo, no nos damos el tiempo, como no nos damos el tiempo para tantas cosas, Rita, no nos damos el tiempo para disfrutar de la familia, no nos damos el tiempo de disfrutar, aunque sea de lo poco que tenemos, y siempre estamos obsesionados por lo mucho que no tenemos. Entonces, como no nos damos el tiempo a nada en esta vorágine que la actualidad y la sociedad actual nos tiene inmersos, tampoco nos damos el tiempo de pensar lo que nos está sucediendo y decir, a ver, ¿cómo me afecta? Y también ser lo suficientemente sinceros y maduros con nosotros mismos para decir, sí, me afecta. Totalmente. Sí, me duele. Totalmente. Sí, me siento mal. Sí, tengo ganas de sacarse llorar. La capa de superhéroe, claro. ¿no? 100%. Bueno, pero esto que vos estás diciendo es clave, Ale. Admitir, sí, esta situación me angustia, me inquieta, me preocupa, no importa qué, ¿no? Es combatir con el machismo también. ¿Cómo? Es combatir un poco con el machismo también. Sí, no? Desde ya. Pero también con el machismo no solamente que tenemos los hombres, Pero también todos, machismo que las mujeres también tienen. Ese punto de poder admitir, esta situación me preocupa, me inquieta, me angustia, me supera, con esto no puedo sola, no puedo solo. Es ya un primer punto justamente para no caer en estas somatizaciones que a veces son muy pequeñas, como un dolor de cabeza, pero a veces pueden terminar en circunstancias mucho más complicadas, ¿sí? Entonces, justamente, como cuando la persona no se da el tiempo para escuchar sus propias emociones, ahí aparece el cuerpo y dice, para. Escuchame. Y tenés que darle orilla. ¿Lo podemos seguir a esto? Dale, lo seguimos porque me quedó un montón de info para compartir. Porque aparte son cosas, mira, yo decía ya nos vamos a la tanda porque tenemos a los invitados que vienen luego, pero me acordaba en estos días de la charla que tuvimos con vos, y lo charlaba acá antes con los chicos, con Miguel, con los chicos, Miguel, sobre salud mental, sobre lo que es salud mental, sobre lo importante de ocuparnos y de saber que salud mental no solamente significa estar exentos de una esquizofrenia. Exactamente, ¿no? bien. Esto también tiene que ver con salud mental, por supuesto.
me acordaba porque en estos días salió hablando un joven actor de 26 años, me enteré que tenía 26, de un éxito tremendo como es Spider-Man, Tom Holland, reconociendo ayer o antes de ayer su problema de alcoholismo, que hacía un año que estaba sobrio y que hace un año él cerró todas sus redes sociales, dice, para mi salud mental. Sí. Digo, qué actual lo que charlamos el otro día, ¿no? Totalmente. Qué actual, Totalmente. ¿no? Así que invitamos a la gente también a que lo busque allí en nuestro podcast, en Spotify, y si no también en YouTube estamos. Ahí busca los micros de Rita sobre salud mental. Todo esto es tan actual que lo vamos a seguir hablando. Dale, un gustazo, chicos. Gracias, Rita. Nos vemos. Como siempre, nos vemos.